Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas. Bueno, y estamos acá en La Gatera con un invitado muy especial, Ariel Ardit. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me estoy enterando ahora que me escuchaban. Bueno, acá es un gusto poder conversar con ustedes y llegar a la gente de Córdoba. Bueno, particularmente eso le queríamos contar a nuestros habitantes de San Marcos y bueno, todas las personas que están escuchando, que Ariel Ardit, además de haber triunfado con el tango y ser uno de los cantantes representantes del tango hoy por hoy, es de Córdoba. Cordobés. Es cordobés, así que si podemos decir de que el otro día hablábamos, ¿no?, sobre la cercanía o la cantidad de músicos que aportan y bailarines también, como decía Musia, al tango, que no son netamente de Buenos Aires. Y acá tenemos un caso, así que se lo queríamos traer para comentarles que hay una cercanía entre Córdoba y el tango, y Ariel Ardit tiene la voz en eso. Bueno, sí, la historia de la gente del interior en el tango es muy grande. Ya Siriaco Ortiz, Rubén Juárez de Córdoba, Juárez. Y muchísimos de los grandes cantores de orquesta eran del interior. Buenos Aires ha sido, digamos, como la vidriera y la meca para el tango, pero ha sido asistida por grandes figuras que eran del interior y o de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual el tango en la capital ha tenido la evolución y el desarrollo. Yo nací en el año... nací en el año 74 en Córdoba y vengo de una familia de cantantes, todos folcloristas. Ah, mira. Mi mamá folclorista, cantante profesional, mi viejo cantor aficionado de peña y asado, mis tíos, hermanos de mi abuela, también hermanos de mi mamá, también cantantes de folclore, actores cómicos, tíos abuelos fundadores de la revista Hortensia. Entonces viene toda una generación de gente, por supuesto, ligada al folclore. Mi mamá se viene en el año 82 acá a Buenos Aires a probar suerte como cantante de folclore. Y bueno, yo en ese momento tenía 8 años. Entonces siempre el ámbito natural de las reuniones familiares era el folclore, no el tango. Y la música, porque lo cierto es que había de todo. De hecho, yo el primer tango que aprendo en mi vida se llama Soledad, y es un tango que lo escuché por mi mamá antes que por Gardel. Ah, mira. Mira qué lindo. Entonces, ¿cómo se llamaba tu mamá? Se llama Adriana Oviedo. Mi mamá es una persona muy joven, porque me tuvo a los 18 años, o sea que saquen la cuenta, yo tengo 41. Claro. Es una mujer muy joven. Le mandamos un saludo. Claro, aprovechamos mandando el saludo a mi vieja. Y bueno, entonces el tango surge de otra manera especial. Ya estando acá en Buenos Aires, en esas reuniones familiares se escuchaba de todo, pero también en esa música variada que sonaba en un Yamaha grande, un equipo que tenían mis tíos, se escuchaba Gardel. Yo antes de cantar tango probé con el folclore, cantaba bolero, pero en realidad como una situación más de entrecasa. Y de hecho había sufrido esto que tienen los chicos, que empiezan a demostrar una condición artística y después te agarra una vergüenza muy grande. En Córdoba propiamente, cuando yo vivía en Córdoba, mis tíos y mi vieja alquilan en ese momento, en el año 78, el Teatro Luz y Fuerza de Córdoba. Entonces ellos ahí hacen su espectáculo y parece que me invitaron, que me hicieron subir al escenario. Entonces yo imité a Sandro y a Lacha Ludueña, un jugador de Talleres de Córdoba. Sí. Ese fue mi debut artístico a los 4 años en el teatro. 4 años, Teatro Luz y Fuerza de Córdoba. Después, bueno, viene la vida en Buenos Aires y me agarró una vergüenza muy grande. Y a medida que iba creciendo veía que, bueno, que la que cantaba muy bien era mi mamá, que mis tíos eran los que cantaban y además eran graciosos. Entonces yo imaginaba hacer cualquier cosa menos eso. Astronauta, claro, ingeniero agrónomo. No se escapa a veces del legado. Claro, porque vos sentís de alguna manera, esto yo lo he pensado mucho, sentís como que no hay nada que vos puedas aportar a eso. Digo, vos sentís ya que la familia lo hace tan bien, claro, que vos decís, bueno, yo me tengo que hacer otra cosa. Y probé estudiando piano,
Pero hice varias cosas. En un momento cuando mi vieja ve que de la secundaria yo tenía algunos problemas de conducta y gentilmente de algunos lugares me pedían que no vuelva más, hasta que en uno me dijeron que por favor no vaya más, mi vieja me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Y le digo, no sé, me dice, no, pero tenés que hacer algo que te guste, que le puedas dedicar tu tiempo. Y le digo, bueno, cantar. Y también era una sorpresa para ellos, porque ellos decían, bueno, Ariel cantaba cuando era chico, digamos, pero ya en la adolescencia yo no había demostrado esta cosa de que yo cantaba. Yo sí que siempre canté, pero no lo demostraba porque era una cosa de vergüenza, ¿no? Sobre todo de decir ante la familia que yo me iba a dedicar a hacer eso. Entonces, cuando le digo a mi vieja cantar, me dice ella, bueno, si vas a cantar, que sea esa tu herramienta, dice, pero tenés que hacerlo y tenés que ser el mejor. Lo que elijas, tenés que estudiar y hacer lo que no hicimos nosotros, que es estudia canto y dedicate a eso, pero con todo. Y yo siempre le digo que, claro, no me va a dejar herencia en propiedades, pero la verdad que eso es algo que a mí me resonó y lo tengo siempre como un designio muy fuerte de que en cada cosa que hago lo tengo que hacer al máximo. Y en realidad no en la competencia de ser el mejor, sino de intentar superarte cada día más. Y así fue que en ese edificio había un maestro de canto lírico. Y entonces empiezo a estudiar canto lírico. Obviamente también como para diferenciarme de lo que se hacía en mi casa, que era folclore, claro. Y mis tíos eran actores cómicos, se disfrazaban, se ponían pelucas, trabajaban en teatro de revista. Entonces, muy cordobés todo, ¿eh? Y entonces, bueno, en esas reuniones familiares yo ya había empezado a estudiar canto lírico y me había puesto como esa meta. Digo, bueno, 10 años de formación, que es más o menos lo que dura la formación de un cantante lírico. Y yo soñaba o ambicionaba con irme a vivir a Europa y dar una audición y ser un día un cantante lírico. Gordo, de barba, no. Y lo cierto es que ya como estudiante, en una reunión familiar, escucho, como había escuchado tantas otras veces, las grabaciones de Gardel. Pero ya desde otro lugar, ya lo escuché como el que está, como el bailarín que mira cómo pisa el otro. Bueno, con la oreja de la colocación de la voz, ya lo escuché de otra forma y fue realmente como me atravesó, un rayo. Y yo dije, yo quiero eso, digo, yo eso quiero. Voy a seguir estudiando canto lírico, de hecho, todos los maestros que tuve después son de canto lírico, el que tengo ahora también es de canto lírico. Yo dije, el canto a mí me va de alguna manera a diferenciar y me va a dar un plafón de conocimiento importante y entendí que eso iba a hacer que la voz perdure. El taller mecánico, pero dije, yo quiero eso. Entonces a partir de ahí surge el tango, a partir de Gardel. Claro. Y a partir de Gardel todo. Y sí. A partir de Gardel todo, pero ese es un poco el resumen de cómo llego al tango y la relación que tiene con el interior. Yo soy el primer tanguero de mi familia, toda cordobesa, por haber escuchado a Gardel acá en Buenos Aires. Impresionante la historia, ¿no? ¿Cómo llegó cómo la madre marca una línea muy clara, ¿no? Como... Sí, porque yo pienso que ella vio, yo ahora lo veo a la distancia, ahora que yo tengo hijos también, que había que encaminar algo. Yo siempre fui un poco rebelde, entonces tenía como muchas libertades. Mis viejos se habían separado, entonces yo estaba acá en Buenos Aires con mi mamá y con un hermano más chico. Ella creo que tuvo la visión de ver y de sentir que si yo lo que me gustaba, pese a que había probado muchas cosas, era el canto, de decirme, bueno, me pinchó un poco con eso, de decir, bueno, si lo vas a hacer tenés que ser el mejor. Y lejos de ser algo que me preocupó en ese momento, dije, está bueno esto, porque no hay término medio. No. Tenés que darle con todo. Y bueno, y es algo que me queda por siempre, digamos. Se dejó la mejor herramienta. La mejor herramienta y la búsqueda de una superación constante. Y mirá la relación que tiene eso, que el hecho de escuchar a Gardel, yo he escrito muchas cosas de lo que yo opino sobre Gardel. Y Gardel es un ser inalcanzable. Desde el canto, después podemos hablar de todo lo otro, pero desde el canto, a medida que uno más lo escucha, se hace inalcanzable. Y hay momentos donde vos sentís que te vas superando técnicamente o expresivamente con la voz y como una ilusión sentís que de alguna manera te acercás. Claro. Y después lo volvés a escuchar y es como un espejismo, no lo agarrás y cada vez está más lejos. Pero eso, lejos de ser algo triste o decís, ay, es insuperable y no sé qué,
Al contrario, es algo que te obliga a vos a superarte cada día más y estar en una búsqueda incesante de mejorar. Que en todo caso hace también, si lo querés ver de otro lado, a tener una profesión en la que vos sabés que todos los días podés mejorar. Entonces no hay estancamiento, no hay aburrimiento. Hay evolución bastante. Y no hay conflicto, porque siempre hay cosas para desarrollar. Entonces estás en un proceso evolutivo en la medida que vos tengas el deseo de querer seguir adelante. Y Ariel, ¿algún otro cantor así referente como Gardel que tengas en el tango? Sí, muchos. Gardel, en mi caso, es como cuando agarras un manual, bueno, es la A y la Z, o es el prólogo y el fin del libro. Siempre la Biblia. O se empieza o se termina por Gardel. La otra anécdota es que, bueno, yo empiezo a escuchar a Gardel y me fanatizo con Gardel y escuchaba a Gardel y compraba las fotos de Gardel y compraba los VHS de Gardel con las películas y veía un afiche de Gardel y agarraba el afiche de Gardel y agarraba una revista. O sea, yo Gardel por todo. coleccioné todo Gardel, todo lo que hubiese de Gardel. Yo trabajaba en una casa de fotografía en ese momento y entonces en ese negocio de fotografía, esta es otra anécdota que se los voy a contar, yo había renunciado 3 veces ya porque yo buscaba un trabajo donde trabaje menos horas para no cansarme la garganta y tener tiempo de vocalizar todos los días. Tomaba clase 3 veces por semana y yo acá trabajaba todo el día y era el encargado, abría, bueno. Un día me llama un amigo, Osvaldo Peredo, que es un cantor de tango muy importante en mi vida por muchos motivos. Entonces Osvaldo me llama a la radio y me dice, pibe, dijo del Priore, Carl del Priore, que tenía un programa en la 2x4 que terminaba a las 4, iba de 2 a 4. Que el Sexteto Mayor está buscando un cantor de tango para hacer una grabación. Y digo, bueno viejo, pero eso, volvemos al inicio de la conversación. Digo, pero yo no tengo nada grabado, yo canto tango. Yo empecé a ir al boliche de Roberto donde él cantaba. Y me dice, no, pero yo iría, pibe. Dice, vos sos cara dura, yo no sé, dice, yo iría. Bueno, entonces corto, digo, no viejo, estoy solo en el negocio, voy a cerrar el negocio para irme a la radio, digo, a decir que, hola, canto, y que tiene nada. Bueno, corto, y me agarra eso, entonces digo, bueno, voy, y cierro el negocio, y me voy a la 2x4. Era un negocio vidriado como esto, un negocio de fotografía que daba a la calle, ahí en la calle Viamonte, o sea, a 6 cuadras de la radio, 7, estaba cerca, pero lo cerré a las 3 de la tarde. Entonces voy a la radio, hablo con Del Priore y otro hombre que se llamaba Osvaldo Rivera, que era musicalizador y que ya falleció. Y entonces, bueno, cuando hablo con ellos dos, les digo, mire, un amigo me dijo que ustedes dijeron que tal cosa. Y me dice Oscar Del Priore, no, dice, yo no dije eso. Parece antipático, no es antipático, pero él tiene una forma así muy... No, dice, yo no dije eso. Digo, yo mi vida en el negocio, me van a hinchar. Entonces Osvaldo Rivera, que estaba ahí entre los dos, dicen, pero los que están sin cantor son los del arranque, la orquesta del arranque. Y digo yo, en ese momento que me digan del Sexteto Mayor al arranque era como... No era algo que me entusiasmaba mucho. Y aparte yo los había sentido nombrar. Recién empezaban ellos, hacía poco también. Bueno, entonces me vuelvo, medio cabizbajo, vuelvo al local. Ese día había cortes de luz. Entonces el colectivo, en vez de volver por donde volvía siempre, por la avenida Rivadavia, vuelve por otro lado. Y entonces vuelve por el lado del boliche de Roberto, al que yo había empezado a cantar ahí, pero hacía meses que no iba. Entonces me bajo y digo, bueno, ya que paso por acá, entro y saludo a Roberto, al dueño. Cuando entro, digo, ¿qué haces, Roberto? Hola, Ariel, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Bien, le digo. Y me dice, ¿sabes qué? Vinieron unos pibes a preguntar por vos el otro día. Y le digo, ¿quién? Me dice, unos de una orquesta, los del arranque. No. Y digo yo, ¿cómo? ¿Pero cuándo vinieron? Le digo, vengo de la radio a preguntar por otra cosa y me dijeron del arranque que estaban sin cantor. Y no, dice, puede hacer como 2, 3 meses. Dije, yo me desesperé, digo, ya tienen otro cantor. Consigo un teléfono, hablo con Ignacio Barchowski, el productor del grupo, y bueno, resumiendo, ellos me conocían de ahí que yo cantaba, él y Ramiro Gallo me habían escuchado, y bueno, hablé por teléfono y me dijeron, bueno, te queremos escuchar, si podés venir a la casa de Ignacio. Me tomaron así una especie de audición medio informal, o sea, íbamos hablando y me decía, ¿sabes tal tango? Sí.
y me acompañaba y cantaba. ¿Y qué otro tango te gusta? Y tal tango. Canté como 72 tangos. Y bueno, y terminó eso, entonces me dice, bueno, mira, nosotros ahora no estamos con mucho trabajo, estamos ahí, dice, no hemos decidido todavía qué cantor vamos a incorporar, si vamos a seguir con cantor o vamos a seguir instrumental. Estaban todavía improvisando. Yo dije, de vuelta, ¿viste? Me voy. A los días me llaman al trabajo y me dicen, mira, te queremos invitar que vamos a tocar en el Tortoni tal sábado. Y le digo, bueno, dale, los voy a ver. Y me dice, no, te queremos invitar si querés venir a cantar unos temas, no sé qué. Y bueno, así fue. Fui a la Casa del Tango, hice el primer ensayo, me habían hecho los primeros 3 arreglos y debuté como cantor de tango. Todo esto, no me olvidé de la pregunta, pero te lo quería contar. Sí. Todo esto es que en ese momento yo sabía todos los tangos de Gardel, porque era el único contacto con el tango mío era Gardel. Entonces no tenía noción de los cantores de orquesta y del lenguaje de la orquesta típica. Yo en el boliche de Roberto cantaba tango de Gardel con guitarra. Claro. No tenía ni idea lo que era ser parte de un arreglo, entender, es otro mundo. Otro mundo de orquesta y guitarra. Claro, entonces, bueno, debuté con ellos y ahí fue a instancia de los chicos y mía decir, bueno, a ver, yo tengo que descubrir, o sea, yo entré a cantar a una orquesta sin ninguna experiencia, ellos de alguna manera se la jugaron, confiaron en mí, que es algo que yo voy a estar agradecido siempre, y yo tuve que hacer como un curso acelerado, con muchos errores en el medio, digo, no es que yo empecé y era un fenómeno, digo, esto de ponerle el hombro, y por eso yo valoro mucho el trabajo de las personas. Y entonces ahí empecé a comprar discos y empecé a escuchar a todos los cantores de 40, todos. O sea, lo mismo que hice con Gardel, lo hice con las radios, escuchaba las AM, los programas de radio, las biografías de los cantores que vivían en la provincia. Me hice amigo de Podestá, me encuentro con Podestá, le empiezo a preguntar de todo, empecé a comprar discos y obviamente sentí lo que siente el que escucha Gardel o cualquiera que va a la mejor época del tango, vas al 40. Claro. Entonces, en ese panorama de todos los 100.000 cantores que escuché, te puedo decir que el seleccionado mío de los cantores son, después de Gardel, así en ese degradé, Raúl Verón, para mí es el que más cerca está de Gardel. Después me gusta mucho Floreal Ruiz, Podestá, Marino, Fiorentino, Charlo, me gustó mucho porque Charlo lo escuché en paralelo con Gardel por el tema de las guitarras. Y por la época también, ¿no? Por la época. Después hay otro cantor que me gusta muchísimo y te diría que es alguien a quien siempre lo escucho no con el afán de escuchar la voz, de cómo canta, sino de cómo interpreta, que es Enrique Campos. Hay cantores que te apasionan y que te deslumbran mucho también por el canto y por la voz. Pero después hay cantores que tienen lo otro, que lo expresivo y la simpleza. Es como en el fútbol el que hace mucho firulete y el que por ahí en un toque deja habilitado el cuadro, que sea un solo toque. Riquelme, ¿no? Por si vamos a hablar de fútbol. Y entonces eso me pasa con Enrique Campos. Y por supuesto, después, claro, me gustan muchísimos otros, pero esos son los que yo más escucho. Por supuesto que me gusta Goyeneche, que me gusta Rivero. Es muy difícil hablar de algún cantor del 40 que no te guste, sí, son todos. O que no haya sido bueno. Digo, por una cosa o por otra, uno termina como escuchando más seguido con el que tenés una empatía vocal. Claro. Entonces por ahí yo he escuchado mucho más a Marino que a Rivero, pero por supuesto que cada vez que escucho a Rivero lo pongo en valor con lo que es y es un fenómeno. Digo, ¿quién va a discutir eso? También lo que... Serpa con Fresedo, otro cantor que me gusta mucho. Y hay así como algunos cantores escondidos que no se nombran tanto, pero yo pienso que el cantor joven que se está formando tiene que escuchar a todos, porque de todo eso surge lo que, primero, con una especie de empatía auditiva, se te empiezan a pegar cosas que algunas te son propias y otras no. Digo, yo si fuese un bailarín de tango, de repente tendría afinidad con un tipo de bailarín y no con otro. Y bueno, en la música o en lo vocal pasa eso. Vos sentís una empatía vocal con tipos que responden más a algo que a vos te pasa. Incluso en el baile, a veces con el cantor también hay una relación así de empatía, porque uno está bailando lo que le cuentan, ¿no? Y a mí me pasó cuando empecé que Maciel, por ejemplo, me enamoró. Sí. Porque me trasladaba a eso que estaba contando, ¿no? Y con una técnica vocal que era impresionante, ¿no? Claro. Bueno, sí, por eso digo que
en ese proceso de formación, uno, y aparte de formación y con cierto placer, porque digo, no es que uno, si es tu profesión, no es que eso es tedioso y que tenés que, hoy tengo que ponerme a escuchar a Franchini Pontier con Podestá. No, sino que ese proceso es muy lindo porque vos vas descubriendo cosas y el panorama del tango es tan amplio que cada vez que escuchabas o que descubría un tango nuevo, era como, mirá esto. Y escuchabas otro tango. Y claro, y ahora pasa que ya has escuchado tanto que difícilmente escuches algún tango que no hayas escuchado. A veces sí, obviamente, pero la gran mayoría ya lo tenés en la oreja. Pero cada vez que me fui sorprendiendo con temas, ¿y quién canta esto? Mirá qué buen tema. Es un proceso de almacenamiento de datos y de sensaciones muy lindas, que después por supuesto uno las conserva y a la hora de interpretar esa referencia te sirvió. Lo interesante que recién te decías, sobre todo en la década del 40, lo que se da es que no había músicos o cantores que no fueran buenos. Entonces, claro, hoy por hoy, los que llegaban a grabar, claro, eran los muy buenos, porque había mucha cantidad. De hecho, había orquestas que por ahí no tocaban, que tocaban fuera del centro, digamos, orquestas como si fuese clase B o clase C. Y eran buenísimas, orquestas de barrio, que eran buenísimas, pero cuando llegaba un marino seguramente había 100 tipos, claro, 1000, que cantaban como él, pero ese era el que mejor lo hacía y el que llegaba. Y llegaba un Goyeneche, y llegaba un Rivero, y llegaba un Casal, y llegaba un Verón, y llegaba un Castillo. Esos tipos en esa cantidad, en ese momento donde el tango sí era la música popular y masiva, los que llegaban eran realmente los mejores. Primero, porque no tenían una formación vocal. La gran mayoría, los que se formaron, estudiaron canto después. ¿Por qué? Porque cantaban mucho, cantaban algunos hasta 4 veces por día. Si vos no tenés una educación vocal para sostener el músculo, porque la garganta es un músculo, te fundís. Claro. Entonces muchos de ellos, Podestá incluido, que esto me lo contó él, empezó a estudiar canto de grande, porque él notaba que se cansaba un poquito, entonces empezó a vocalizar. Marino siempre estudió canto, Casal estudió canto, Cárdenas estudió canto, y después hubo un momento donde la mayoría de los cantores a nivel muy profesional, por supuesto que vocalizaban para tener este entrenamiento vocal. El cantor de tango hacía radio a la mañana, confiterías donde hacían entradas de media hora, por ahí hacían 4 entradas. Después tenían los fines de semana, de jueves a domingo, los bailes. Tenían cabaret en la trasnoche. Y además las grabaciones, además grababan. O sea que en la década del 40 y del 50 la actividad del disco fue la más productiva de la historia del tango. Entonces los tipos grababan mucho. Imagínate que para eso tenés que tener la voz, bailar 4 veces por día, todos los días de la semana. Si no estás entrenado, no soportás. Claro, no. Entonces, obviamente, ahí se reduce también el espacio para la cantidad. Entonces, los que llegaban eran los más dotados, sin duda. Y eso es algo que hay una diferencia con los cantores de ahora. Nosotros tenemos que, primero, en esa época, los cantores estrenaban tango, estaban estrenando. Convivía el arreglador, el compositor, el director de orquesta y el cantor. Convivían, un cantor podría decirle a Mansi, che, ¿qué quisiste decir acá en tal cosa? O a Carícamo, che, mirá, Enrique, ¿y esta parte te parece? Esa forma, esa creación hizo que sea una generación a la cual nosotros la tenemos que abordar desde la investigación, porque no convivimos con eso. Entonces, el cantor de tango hoy en día debe primero formarse como cantante, formar el instrumento, porque todo ese panorama de conocimiento que los tipos tenían al alcance de la mano, ahora uno no lo tiene, tenés que investigar, prepararte, y obviamente es un trabajo más intelectual también porque no tenés la vivencia, que es lo que tenían todos. El músico también te cuenta lo mismo, dice, vos entrabas lo contaba Libertela, yo he hecho viajes con Libertela después del Sexteto Mayor, en París, y hemos estado en Buenos Aires, en muchos lugares. Decía, ahí yo entré de cuarto bandoneón de Di Sarli, y claro, y un día sos tercero, otro día sos segundo, y un día armás tu orquesta y sos Libertela, el primer bandoneón del Sexteto Mayor, uno de los grupos más exitosos de la historia del tango. Troilo, bandoneonista de varias orquestas, hasta que armó la suya. Todos tenían un ámbito de formación. Ahora como cantor es muy difícil, primero porque no hay orquesta, segundo porque los cantores importantes, ya con la muerte de Alberto Podestá,
se murió el último gran baluarte al que vos podías consultar. Claro, referente. Entonces, bueno, ha cambiado mucho la época, pero en ese momento, esos que llegaron son los que tenían que llegar, porque tenían la condición de resistir y la condición artística de sobresalir por encima de muchísimos. Yo he escuchado muchísimas grabaciones en cassette de reuniones de tipo, ¿y cómo cantaba este? Uy, mira este, sí, este cantaba en mi barrio. Hay un tal Román que vivía acá en el barrio de San Martín y que cantaba con guitarras. Y vos lo escuchás y era muy parecido a Gardel. Tenía una condición vocal, después grabó con la orquesta de Joaquín dos Reyes. Tenía una condición vocal impresionante, pero se ve que hubo algo que no le permitió llegar. Llegar al disco, ¿no? Llegar al disco o llegar a hacer una carrera. Entonces ha cambiado mucho eso. Por eso el cantor de tango hoy tiene que tener otras herramientas para prepararse. Y no digo estar a la altura de eso, porque es algo que sería un error, es tratar de copiar o de revivir una época que ya pasó. Digo, bien vivida, bien grabada, bien actuada, bien tocada, está esa época. Ahora nosotros somos esta generación, debemos ser responsables de construir nuestro espacio, nuestro momento, por supuesto con aquella referencia, pero no hay que rescatar nada, no hay que rescatar nada, hay que hacerlo de la mejor manera con esas referencias. Bueno, es un poco una época... Todo lo que dije. En la cual... No, pero es interesante. Nosotros también tenemos en cuenta eso. Cada vez que hacemos una entrevista es para nosotros un aprendizaje, una lección, porque todos comparten una vivencia que tienen, que por ahí se nos acerca a todos, ¿no? Sí. Recién decías toda esa época que ya terminó. Yo creo que a partir del 90 empieza una época nueva en el tango, que es un poco lo que estamos viviendo hoy y que se está construyendo hoy, que tiene como referente la década del 30, del 40, Gardel como sí. Santo Grial, si se quiere. Se está gestando y construyendo una época en la cual se ve mucha más gente joven involucrada en el tango, quizás con búsquedas distintas, porque, no sé, por ejemplo, hoy escuchaba en la radio, Tarantino promocionaba la Bidú, que es una orquesta que plantea un juego entre el rock y el tango, la cercanía de los dos géneros por una cuestión de convivencia, ¿no? La ciudad de Buenos Aires tiene y tuvo tanto tango en su principio como rock en el último tiempo. Entonces hay una convivencia de los dos géneros y se empieza a abrir el juego por ese lado. Hay quienes apuestan a seguir conservando, no sé, lo escuchábamos el otro día a Moscato que nos decía Gardel es el referente y las guitarras de Gardel como referente, sí. Y busca más mantener una línea conservadora si se quiere. Y ¿la línea conservadora quién? ¿Gardel? No. Moscato diciendo como referente y sosteniendo la imagen o lo que nos dejó como legado Gardel. Mirá, yo pienso esto, seguro es eso, en los años 90 lo que se da es un recambio generacional. Claro. Aquellos grandes intérpretes del 40 ya, por una cuestión cronológica, más del 50% ya no estaba. Y los que estaban se transforman en íconos que ya era Leopoldo Federico. Pero hubo un momento en la cultura donde hablar de tango o hacer tango era mala palabra, era asociado a algo berreta, grasa, de baja categoría. Eso fue en los 80. Como el recambio generacional se da en los 90, ¿qué pasó? Músicos del arranque en la escuela de Avellaneda, uno vendió el bajo eléctrico para comprarse un contrabajo, otro dejó la guitarra por el bandoneón. Y eso tiene una explicación. La cultura y la invasión musical da muchísimas vueltas, pero llega un momento donde las sociedades necesitan tener una identificación cultural. Claro. Y los jóvenes, que en ese momento, bueno, yo nunca escuché rock, por ejemplo, o sea, soy un bicho medio raro y creo que eso se lo agradezco y lo voy a defender siempre a esto de haber escuchado folclore y tener padres que escuchábamos música en español y que cantaban y que yo siempre admiré las voces. Entonces nunca comprendí el lenguaje del rock y nunca encontré un referente que me guste. Claro. Digo, yo escuchaba a Alfredo Ábalos, a Mercedes Sosa, el dúo salteño, y después entré a Gardel. Entonces sé desde ese momento que no iba a haber nadie en la historia que me desvíe de eso. Pero el recambio generacional se da y en ese momento los que teníamos 20 y pico, hoy en día tenemos 40, entonces de alguna manera tenemos como una madurez en el género y de haberlo empezado como de cero, porque no casualmente en ese momento cuando se arman los grupos, había grupos que empezaban a hacer muchos grupos con guitarras y hacían Gardel, Corsini, Magaldi, el 20, el 30.
orquestas que se formaban o quintetos y hacían música de Piazzolla, que era el último eslabón. Claro, Pero la referencia cultural estaba en eso, en querer hacer algo que te identifique, porque vos decís, bueno, escucho rock, escucho heavy metal, escucho esto, pero ¿qué me pertenece a mí? Y eso parece ser que sociológicamente pasa cada cierta cantidad de años. Entonces, ahora, por ejemplo, podés encontrar que en esos 90 hay gente muy experimentada, como Ramiro Gallo, por ejemplo, que ya puede tener 50, que en ese momento era el joven del tango, o éramos los pibes del tango, que han cedido el espacio a una nueva generación. Entonces hoy tenés pibes de 20 años que hace 5 o de 25 que hace 10 que tocan el bandoneón. Y los que tienen 40 hace 20 años que tocan el instrumento a un nivel de primera línea y profesionalmente. Entonces hay gente experta muy joven, que eso se había dado en los 40, que empezaban de pibes. Después no hubo una generación de pibes que escuchen tango desde que tenían 10 años, como fue en los 40, en el 30 y en los 50. La globalización musical de los 60 y todo lo que vino después hizo que los pibes empezaron a escuchar rock y empezaron a escuchar otra música. Entonces no tenías como referencia la música nacional. Entonces difícilmente encuentres un bandoneonista o un cantor de tango o un pianista con experiencia a los 30 años. No tenían ninguna. Eso se da en los 90. Entonces, eso por un lado. Por el otro, con el tema de la fusión, yo entiendo que el tango en sí es un género de fusión. El tango está asistido por muchísimas músicas, muchísimas rítmicas, muchísimas líneas melódicas, armónicas, asistida por la música europea y otras más, pero digo, el tango en sí es una gran fusión. Yo estoy convencido que el tango no necesita de la asistencia de otra música como el rock, porque ya es un género en sí. Entonces, de alguna manera, eso siento que termina siendo como una especie de conformismo y decir, bueno, no, vamos, el tango necesita nuevos creadores, que los tiene, por supuesto. Necesita intérpretes, necesita gente que se siga formando, necesita mejores producciones, necesita cosas que le aporten al tango. La mezcla con el rock no, porque el rock es un género que existe en todo el mundo y que tiene su carril, no es el del tango. Entonces muchas veces eso termina siendo como algo de conformismo. No hay que acercar el rock al tango, porque el tango es un género anterior y que ya tiene un proceso de formación y un proceso de evolución al que vos podés asistirlo si te animás, pero en todo caso también es muy difícil hacerlo tradicionalmente. Tenés que reunir esos elementos. Entonces, estoy de acuerdo con Moscato, obviamente. Claro, bueno. Juárez, por ejemplo, plantea que en los 80 él se sintió seducido un poco por los Beatles, o sea, por todo lo que estaba pasando con el rock, pero el loco dice, no, vamos por el tango, que es lo nuestro. Y claro, Juárez termina siendo el de los viejos, el referente, era joven para los viejos, viejo para nosotros. Bueno, la pregunta sería al revés. ¿Qué pasaría con el rock si en algún momento, como lo ha tenido, tiene algún vaivén en popularidad? Yo no imagino ningún grupo ni de Londres ni de Estados Unidos diciendo, bueno, no, vamos a acercar el rock al tango, porque el tango no es un género de ellos. Entonces me sigue pareciendo una contradicción y me sigue pareciendo algo que no suma, querer acercar otra música a un género que es tuyo, que te pertenece y que te identifica. El hecho de asociarlo a otro género de alguna manera es viciarlo de algo que al revés no va a responder hacia el lado nuestro. Claro. Entonces eso hace de alguna manera que perdamos lo más importante que tiene un artista o que tiene un ser humano, que es la personalidad y la identidad de lo que vos tenés. O sea, porque ya acá no es solamente el nacionalismo, no, porque lo argentino, no, lo expresivo, lo cultural. Entonces la invasión cultural muchas veces termina siendo muy nociva, se vende de otra manera, es linda, puede sonar hasta marketinero, pero la invasión cultural hace que la cosa se atrase después. Entonces cuesta mucho. Vos pensás que al tango le costó casi 40 años volver a reinsertarse y volver a tomar fuerza. Te lo cuentan los milongueros. El tango, a fines de el último gran baluarte del tango a nivel de popularidad fue Julio Sosa. Claro, sí. Y Julio Sosa es el último eslabón fuerte del tango que resistía cuando venía la llegada de lo que era la nueva ola, el Club del Clan y el rock, que fue algo que copó el mundo. Entonces, lo que le pasó al tango le pasó a la música brasilera, le pasó a la música mexicana, le pasó a la música cubana, invadió todo.
Después costó muchísimo tiempo, hasta los 90, a que el tango vuelva a resurgir, pero en los 90 eran todos pibes que estábamos empezando y que había que construir todo de vuelta. Entonces recién ahora podemos decir que hay 20 años donde se ha hecho mucho, se recuperó el tango en el mundo, hay bailarines más experimentados que trabajan mucho, hay orquestas que trabajan mucho, hay compositores jóvenes que se han formado y que hace 20 años que escriben. Digo, eso cuesta mucho. Yo le tengo un poco de miedo a esto de abrir la puerta a otro género. Me parece que en realidad lo que hay que hacer es al tango, como género en sí, sacar a pasearlo y mostrarlo y exhibirlo, pero no asistirlo de otras cosas, porque el tango de por sí ya como música está bien asistida y bien consolidada. No, además que tiene una riqueza. Yo también bailo folclore de chico, entonces escucho folclore de mucho tiempo. Hace un tiempo me empecé a animar a agarrar la guitarra y a darle un poco, y me di cuenta de la diferencia en cuanto a lo musical y a lo expresivo que tiene el tango, sin despreciar el folclore, pero hay una mayor riqueza que por ahí, como decís vos, cuando le metimos el rock, le bajamos la calidad, lo empezamos a... Y la autenticidad. Lo empezamos a desmerecer, si se quiere. O sea, es otra cosa, digamos, no se puede hablar de tango. En realidad, que pasa un poco con el baile, que también siempre lo hablamos, empezaron a meter a veces ciertas cositas que tenían que ver con la danza contemporánea, por ejemplo. Sí, yo he visto esas cosas. Y bueno, a mí también a veces yo decía, que inventen otra cosa, ¿no? Pero que le pongan otro nombre también. Un género. Bueno, claro. Yo algunas veces cuando me enojo, digo, bueno, ¿por qué no inventan un género? Claro. Porque de verdad, a ver, el día que yo vea que en un festival de punk en Londres hay un grupo que hace fusión de su música con el tango, voy a decir, bueno, a ver, no, entonces tal vez estamos equivocados, hay que fusionar todas las músicas. Pero eso no va a suceder. Entonces, esa necesidad, a veces, y no digo que no generalizo porque soy de la legión de todos los que no opinamos así, de asistir a una música con otra solamente por el hecho de tratar de vender o de ser novedoso, yo le tengo miedo y le escapo, y por supuesto lo critico. Entonces volvemos a lo mismo, la identidad cultural vos la defendés con las herramientas más nobles, más sinceras y más autóctonas. Entonces, a partir de ahí, por supuesto, hay creadores y gente que hace cosas muy ricas. Digo, Ramiro Gallo es un tipo que le aporta al tango sus conocimientos musicales bien amplios, pero nunca vas a dudar de lo que está haciendo el tipo es tango. Claro. Pero no vas a encontrar que haga una fusión de rock con eso, digo, porque es otro género, y es un género que no responde a nuestro ADN, a nuestra identidad, a nuestra idiosincrasia. Orlando Veracruz plantea muy claro justamente ese tema, ¿no? Dice, o sea, él es uno de los que resiste en cierta medida a la invasión cultural, haciéndoles frente y saliéndoles a hablar desde un lugar de diciendo, bueno, lo plantea en un lugar para mí muy simple, ¿no? El lenguaje. Nosotros para decir una cosa tenemos una acentuación, pero si queremos decir lo mismo en inglés, le cambiamos la acentuación, entonces le cambiamos la música. Entonces creo que, no sé, a mí me resultó muy interesante escucharlo a él y plantear esto, y no nos damos cuenta, porque por ahí, o sea, compramos, la música nos entra, es atrapante, nos pasó desde, como decías vos, en el 60, o sea, yo escucho, por ejemplo, Palito Ortega y me quiero morir, porque digo, claro, el chabón sí, me pasa esto, nuestros padres compraban eso y se alimentaron con eso, que en realidad nos sumó mucho a nuestra evolución de música popular. No, responde a otro momento. Pensá que el tango de alguna manera también, por ejemplo, es contemporáneo con el jazz. Sí. No con el rock. O sea, el momento evolutivo del tango está asociado directamente en la misma época, no sé, Troilo Salgán, Duke Ellington. Digo, hay un proceso creativo de evolución de la música que responde a una música de una región, para un tipo de vivencia, para un lenguaje. Eso es el tango, y obviamente esa identidad es la que hay que mantener. La búsqueda no está en aportar cosas nuevas, sino en tratar de mantenerlo. Eso ya es algo que en todo caso cuesta mucho, claro, sostener un género, pero sin duda invadirlo de otra cosa es una pérdida de identidad, que es lo más importante que tiene la música, la identidad. Tal cual. Bueno, Ariel, ¿y vas a estar pronto
por Capilla del Monte, ¿puede ser? ¿Tenemos esa información? Vamos a ir a un festival en Capilla del Monte, creo que es el primero. 25, 26. Claro, yo voy a estar el 26 en un festival en Capilla del Monte que es un homenaje a Grisel. Claro. Y se llama Grisel el festival. Y sí, y nunca he cantado en Capilla del Monte, así que he ido al Uritorco en búsqueda del más allá, no vi nada, pero le he pasado muy bien. Y bueno, y ahora por primera vez voy a ir a cantar. Cada vez que voy a Córdoba para mí es como un hecho histórico, porque el hecho de vivir en Buenos Aires desde los 8 años hace de alguna manera que para mí es más fácil irme a Europa o a Marte que a Córdoba. No sé por qué sucede eso. Lamentablemente voy poco a Córdoba a cantar. La última vez fui a La Falda y entonces, bueno, ahora este año vamos a estar ahora el sábado 26 de marzo en Capilla del Monte en el Festival Grisel. Así para que bueno, hacemos invitación a todos. Sí, para agendar ese fin de semana. Bueno, y ahí en Capilla del Monte casualmente es uno de los lugares que junto con La Falda, que bueno, es histórico, están teniendo una evolución, una incorporación del tango a la gente. Hay un montón de gente que se está sumando, hay 3 milongas semanales. Está habiendo una buena movida en Capilla del Monte. Sí, por eso me resultó interesante y atractivo el hecho de que se haga este festival, el primero, el festival que se hace, Grisel. Tengo la suerte de conocer al organizador, sé que es amigo de Karina Beorlegui, a quien aprovechamos y le mandamos un saludo. Pero no, es interesante, nosotros tenemos un amigo que es guitarrista, Daniel Héctor, que acompaña a una señora de Rosario que canta tango y va siempre a Capito, y él nos contaba de este movimiento que sí, está sucediendo. El organizador se llama Martín Villafañe, yo lo conseguí, qué lindo peinado. Martín Villafañe lo conocí casualmente en el Festival de La Falda. Y él siempre tuvo la motivación de que yo pueda ir con la orquesta, siempre estábamos en contacto de vez en cuando. Y bueno, y me hizo esta propuesta del festival en Capilla del Monte. Como es un año que no voy a ir a La Falda, ni el año pasado tampoco estuve, y creo que si todo sigue como está no voy a volver nunca más. Pero sí, fue una alegría el hecho de poder volver a Córdoba a cantar ahí a Capilla del Monte. Así que bueno, ahí esperando que llegue la fecha. Perfecto. Y después hay un proyecto, ¿no?, sinfónico con Gardel que nos estuviste contando un poco. Sí, el año pasado hicimos un homenaje en el aeropuerto La Herrera, donde murió Gardel. Cumplían 80 años del fallecimiento, y eso lo hicimos con la Filarmónica de Medellín. Todos los arreglos de Andrés Lineski, que es el arreglador oficial que tengo hace años ya, que trabajamos juntos. Eso se presentó, se grabó un disco, el disco sale seguramente para abril. Viste que siempre uno, después el tema de cuando lo mandás a fabricar, el tema del diseño y bueno, eso siempre tienen una fecha. Es como los arquitectos, viste, que te dicen en 20 días, después son 60. Pero sí, la idea es que para abril el disco ya esté terminado. La idea es presentarlo en Buenos Aires, en el Teatro Colón. Se va a presentar en el Teatro Colón, pero todavía no tenemos confirmada la fecha, y a partir de ahí se abre un panorama de trabajo para mí distinto, buscado y pensado, con esto de ampliarle algunas fronteras al tango con el tango. Entonces vamos a ir el año que viene a hacer la apertura de la temporada lírica del Teatro Real de Madrid con el Gardel Sinfónico, y a partir de ahí se va a armar una gira por distintos países de Europa. Entonces, bueno, eso viene con el Gardel Sinfónico, que por supuesto espero en algún momento poder presentarlo en el Teatro Libertador de Córdoba también. Así que ahí vamos a hacer todas las gestiones para poder, ojalá sea este año. Posible. Sí, yo creo que sí. Bueno, Ariel, muchas gracias. Vos, Maxi, ¿querés hacer alguna pregunta más? Gracias por esta entrevista, enriquecedora, muy interesante. Nada, está bueno lo que te decía antes. Nos suma un montón poder escuchar otras voces que tienen mucho para aportar al tango. A nosotros también, bueno, aprovechen, la gente de San Marcos, tengan en cuenta que va a estar Ariel por Capilla del Monte, así que si muy pueden, cerquita. Ahí nomás, 40 kilómetros. Claro, bueno, vayan. Para mí, bueno, un gusto tener esta posibilidad de conversar más del tango y no solamente de lo que uno está haciendo, lo que uno hace después. Ya una vez que está en el disco ya no hay ninguna forma de defenderlo, el daño ya está hecho, pero sí poder opinar, y por supuesto que uno no tiene ninguna verdad absoluta, siempre es una opinión y una mirada, un punto de vista que después obviamente tiene que ser consecuente con lo que uno hace en su accionar.
Para mí fue muy linda esta charla, así que espero que se repita y que tengan mucho éxito con los demás intérpretes del tango. Un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias, Ariel. Muchísimas gracias. Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal, donde la noche tibia y serena